Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 29 de enero, en esta tercera semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a diferentes santos, y entre ellos a San Pedro Nolasco, religioso. También, sobre todo en la ciudad de Panamá, se le celebra en este día. Recordamos también hoy a San Afraates, así es, y pues recordamos a San Valerio, obispo. ¿Quién fue San Afraates? Llamado el sabio persa, nació y fue formado entre los persas cerca de Antioquía de Siria, en Turquía. Siguiendo las huellas de los magos, se convirtió al Señor en Belén y se retiró a Edesa. Vivió en una pequeña casa fuera de las murallas. Con su predicación y sus escritos, defendió la fe católica contra los arrianos en el siglo IV. Sus textos también son muy valiosos para la historia del canon de la Sagrada Escritura. Pedimos su poderosa intercesión. También recordamos hoy a San Valerio, obispo. La fecha de hoy une a dos santos homónimos: San Valerio, primer obispo de Trébéris, que vivió hacia finales del siglo III y principios del IV, y San Valerio, obispo de Rávena, que murió el 15 de marzo del año 810. A este último lo recuerda hoy una crónica del 1286. Así es, probablemente porque confundió su nombre con el del obispo de Trébéris. Para ninguno de los dos hay elementos que sirvan para hacer un retrato exacto desde el punto de vista geográfico. Incluso, respecto del obispo de Rávena, hay una carta del Papa León XIII a Carlomagno, en la que dice que no respalda su santidad, aunque esto se deba, según las críticas, a motivos políticos. Según la carta, dos condes palatinos, huéspedes de la curia de Rávena, durante el almuerzo del Domingo de Ramos, 8 de abril del 808, escucharon palabras que para nosotros es un oprobio referirlas por carta. En cambio, según otras fuentes, el obispo que rigió los destinos de la diócesis del 788 al 810 fue un pastor celoso no solo por el decoro de las espléndidas iglesias, sino también por la salvaguardia de la ortodoxia, constantemente atacada por la herejía arriana. En el siglo XIII, el arzobispo Simeón trasladó las reliquias a la catedral, 9 de mayo de 1222, y concedió una indulgencia especial a la Basílica de San Apolinar, por reverencia para con el beato Valerio. Más inciertas son las noticias de su homónimo obispo de Trébéris, a quien una razonada cronología coloca a fines del siglo III. Pero según una leyenda atendible, con evidente intención de atribuirles a las iglesias de Galia y de Alemania una patente de apostolicidad, presenta a San Valerio como discípulo del apóstol Pedro, que lo habría enviado a Trébéris, junto con Eucario y Materno. Anotaciones posteriores a esta leyenda hacia el año 1000 se encuentran en las Gesta Episcoporum Tungrensium, en las que se da cuenta de los motivos tradicionales de la santidad de los grandes misioneros de la época apostólica: conversiones de multitud de paganos, milagros extraordinarios e ingenuos pero sugestivos, como la resurrección del compañero de misión Materno por obra de Valerio, con el bastón que le había enviado San Pedro. El otro compañero de misión que lo había precedido en la tumba, Eucario, le habría anunciado en sueños la inminencia de su muerte, acaecida el 29 de enero del año 88, fecha que hay que posponer a comienzos del siglo IV, como resulta del catálogo episcopal de la ciudad de Trébéris y de antiguas inscripciones epigráficas. Sus reliquias se conservan en la iglesia de San Martín en Trébéris. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Valerio, obispo. Muy bien, y para hoy, miércoles 29 de enero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca,
Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron a la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo les queda oscuro. Así por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy empezamos esta jornada recordando la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 11 al 18, como en la antigua alianza los sacerdotes, desde el texto, ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. En cambio, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Cristo? Ofrece un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Ahí está. Por eso, cuán importante es dar gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque ha derramado su sangre, porque no nos desampara, porque Él se acuerda de nosotros, porque nos ha salvado y redimido del pecado. Cada día aprendamos a dar gracias. Incluso el Señor sigue ofreciéndose en la Santa Eucaristía, en el sacrificio que el sacerdote ofrece por nosotros, y está pendiente de todo lo que nos pueda pasar, de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestra soledad, de nuestra angustia, de nuestra crisis, de nuestra tormenta, de nuestra tristeza, de tantas cosas. El Señor quiere que le hablemos de todo aquello que nos pasa. Hagámoslo con mucha confianza y sin duda Él nos asistirá. Hoy se nos habla del sembrador, sí, y es un texto verdaderamente largo. Del 1 al 20 son los versículos del capítulo 4 de San Marcos. Sí, un sembrador que sale a regar la semilla. El Señor ha regado la semilla de la fe, del amor en nuestros corazones, la semilla de las virtudes. Ese sembrador que está siempre pendiente de cosechar aquello que ha sembrado. También nosotros podemos sembrar una semilla del bien, una semilla del amor, una semilla de la paz, una semilla del perdón, una semilla de la misericordia. Sí, una semilla de la verdad, de la gracia. Pero qué importante es que esa semilla dé fruto y no nos desesperemos para esperar frutos. El Señor en el silencio va obrando, va dando lo mejor. Por eso hoy se nos invita a escuchar. El sembrador sale a sembrar, dice escuchen, ¿sí? Por eso pidámosle al Señor no ahogar esas semillas con la falta de confianza,
esas semillas con la falta de fe, con pues la actitud pesimista o negativa, con el egoísmo, con el rencor. Vamos ahogando la semilla del amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones. El Señor pues ha puesto en nosotros su amor y su misericordia, y por eso nos invita a ir perfeccionando cada día ese amor. Nos invita para que vayamos construyendo un reino de justicia y de paz, que nos santifiquemos en las acciones que diariamente vayamos realizando. Sí, pero muchas veces esa semilla se va entristeciendo. Esa semilla no se abona, no se riega, no se le quita la maleza, porque el pecado es así. Cuando no nos confesamos, no queremos ir a la iglesia, no queremos participar en la Santa Misa, no queremos abrazar los sacramentos, que son ese medio de gracia para nuestra salvación. Por eso hoy pidámosle al Señor ser sembradores, sí, pero de aquellos sembradores que amen la justicia y la verdad, de aquellos sembradores que demos testimonio de nuestra fe. Hagámoslo en el santo nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.